noches amigos, espero que se encuentren muy bien. He preparado este video de contabilidad básica para aquellas personas que se aventuran a iniciar esta carrera de contabilidad o para aquellas personas que ya estudian también la carrera y también para aquellos que estudian carreras afines y estén interesados en aprender de contabilidad. Muy bien, los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal para que puedan tener a su disposición muchos videos y nos ayuden con sus likes. Muy bien, empezamos con esta ecuación contable, ¿no? Quiero decirle que toda empresa cuando inicia sus actividades, recién va a iniciar una marcha de su negocio, tiene al inicio esto, ¿no? Va a tener un activo, un pasivo y un patrimonio, ¿no? Esto es conocido como el balance general, lo que hoy en día llamamos el estado de situación financiera, ¿no? Que como su mismo nombre nos dice, es la situación financiera de la empresa en cualquier etapa de su vida empresarial, se podría decir, ¿no? Al inicio, o sea, vamos a tener un estado de situación financiera, podemos tener al inicio, al mes, al año, a los 2 años, a los 3 años, ¿no? Entonces, en cada cierto tiempo, la empresa va a tener un activo, un pasivo y un patrimonio, ¿no? Ahora, ¿qué es el activo? El activo es aquello que posee la empresa, todo lo que está en posesión de la empresa, como por ejemplo, el dinero, los derechos que tiene la empresa, como por ejemplo una cuenta por cobrar, ¿no? Los bienes, las propiedades, etcétera, todo lo que la empresa posee. En cambio, el pasivo es aquellas obligaciones que la empresa pueda tener contra terceros, contra proveedores, por ejemplo, contra el Estado, que puede ser, por ejemplo, por impuestos que uno tenga por pagar, contra bancos por préstamos, contra el personal por sus sueldos, y etcétera, ¿no? Y el patrimonio es aquella obligación que tiene la empresa con sus accionistas, que son los dueños, ¿no? Que son aquellos que han iniciado el negocio y que han aportado un capital, ¿no? Ahora, una vez que ya conocemos, perdón, la ecuación contable y que sabemos que la empresa en un determinado tiempo va a poseer estos tres conceptos, un activo, un pasivo y un patrimonio, vamos a pasar a la siguiente hoja a explicar cómo es que se determina más detalladamente esto. En nuestro país, que es Perú, está aprobado el Plan Contable General Revisado. En el detalle del video voy a juntar un link para que lo obtengan de manera detallada y lo puedan descargar del MEF, ¿no? En este Plan Contable General Revisado se ha dividido las cuentas en cuentas de balance y cuentas de resultado, ¿no? Como le decía yo y como vimos la ecuación contable, el activo, pasivo y patrimonio forman parte de las cuentas del balance, que es el estado de situación financiera, y las cuentas de resultado es el estado de resultados, ¿no? Dentro de las cuentas de balance, nosotros tenemos el activo, pasivo y patrimonio. Y estos se dividen en 5 clases, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio se dividen en 5 clases, que es la clase 1, que está compuesta de la cuenta 10 a la cuenta 19, que también es conocido como activo disponible o exigible. La clase 2, que está compuesta desde la cuenta 20 hasta la cuenta 29, y también es conocido como activo realizable. Y la clase 3, que es de la cuenta 30 a la cuenta 39, que es conocido como el activo inmovilizado. Entonces, estas 3 clases forman parte del activo. En cambio, el pasivo está compuesta por una sola clase, que es la clase 4, que está compuesta por las cuentas de la cuenta 40 a la cuenta 49. Y el patrimonio está compuesto de la clase 5,
que abarca de la cuenta 50 a la cuenta 59, ¿no? Entonces, las cuentas de resultado está compuesto por gastos e ingresos. Los gastos está compuesta por la clase 6, que llega desde la cuenta 60 hasta la cuenta 69, y la clase 7, que representa a los ingresos, que abarca desde la cuenta 70 hasta la cuenta 77, y por extensión la 78 y 79, pero eso es para transferir costos o gastos. Eso ya lo vamos a explicar en otro video, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando uno haga cierta operación va a tener que utilizar cuentas contables, ¿no? Entonces, esta cuenta contable se va a, a detallar en cualquiera de estas clases de acuerdo al tipo de operación que uno realiza, ¿no? Y aquí he señalado estos signos en representación a que, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando existe algún tipo de cuenta de la clase 1 y esta va a figurar en el debe, quiere decir que está aumentando esta clase 1. Y cuando va a disminuir, cuando aparezca en el haber, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, cuando ustedes cobran algún dinero por alguna cuenta por cobrar pendiente que tengan, y por ejemplo, su profesor le diga, hazme el asiento contable del cobro de una factura. Entonces, la clase 1 está compuesta del activo disponible y exigible, ¿no? Por ejemplo, que puede ser caja y bancos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esa cuenta caja y bancos, que es la 10, está en el debe, quiere decir que está aumentando, ¿no? Entonces, en el ejemplo que le pongo, que ustedes están cobrando un dinero, entonces, sin pensarlo, saben que esa cuenta 10 tiene que ir en el debe, ¿no? Porque está aumentando. En cambio, ¿cuándo va a ir en el haber? Cuando está disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tenían saldo de 5.000 soles y van a efectuar un pago por una factura por pagar que estaba pendiente. Entonces, ya saben que al pagar algo, ¿va a disminuir o va a aumentar su dinero? Va a disminuir, ¿verdad? Porque van a retirar dinero de su caja y van a efectuar el pago. Entonces, en ese caso, eh, tiene que ir en el haber, porque va a disminuir. Entonces, cuando efectúen un pago, ya saben que la cuenta 10 tiene que ir en el haber, y eso es significado de que está disminuyendo el dinero en este caso, ¿no? Y así, por ejemplo, en la clase 2. En la clase 2, en las cuentas de la clase 2, como mercaderías, materia prima, envases y embalajes, etcétera, cuando esté en el debe, quiere decir que está aumentando, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes realizan una compra, ya saben que en algún momento van a utilizar la clase 2 y tiene que ir en el debe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que está aumentando, en este caso, el stock de mercadería. Y en el haber va a ir cuando va a disminuir esto, que por ejemplo puede ser por una venta, ¿no? Tenían en su stock de mercadería 1.000 prendas de vestir, por ejemplo, que adquirieron en un cierto momento y luego lo van a vender. Al vender tienen que retirar del, del, del almacén, por ejemplo. Entonces saben que en algún momento cuando uno realiza una venta va a tener que ir esa cuenta de la clase 2 en el haber. Y así, por ejemplo, en la clase 3 voy a poner en el debe cuando aumenta mi clase 3, que por ejemplo es cuando yo compro algún activo fijo, ¿no? Compro un activo fijo, va a aumentar mi clase 3 y va a disminuir cuando, por ejemplo, este activo yo lo venda o se me malogre mi activo fijo, ¿no? Entonces tengo que retirarlo de la empresa, entonces ahí va a disminuir. En cambio, en la clase 4, que habla de pasivos, se establece que cuando una cuenta de la clase 4 vaya en el haber, esto va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven cualquier cuenta contable de la clase 4 que vaya en el haber, va a aumentar la obligación, en este caso. Como dije en la primera pantalla que les mostré, indicaba que que el pasivo habla de obligaciones, ¿no? Obligaciones con terceros, con bancos, con el gobierno. Entonces,
Si es que yo por ejemplo realicé alguna compra al crédito, la compra al crédito, la factura por pagar de esta compra al crédito se determina en una cuenta 42, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando va a estar en el haber, está aumentando la obligación respecto a un proveedor, por ejemplo. Y cuando puede disminuir, cuando va a estar en el debe, quiere decir que va a disminuir. ¿Y en qué casos puede disminuir, por ejemplo? Una clase 4, cuando ustedes pagan una obligación, ¿no? Al pagar una obligación, ya saben que la cuenta de la clase 4 tiene que ir en el debe y va a disminuir esta obligación. Y así sucesivamente con las siguientes clases de acuerdo al tipo de cuenta que cada uno va a representar. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo básico de cuentas corrientes. O sea, ya sabemos que la clase 10, la clase 1, perdón, que es desde la cuenta 10 hasta la cuenta 19, representa el activo disponible que uno tiene, ¿no? Entonces vamos a poner, en este caso de ejemplo, la cuenta 10.4, que representa cuentas corrientes. Vamos a suponer que yo haya iniciado mi capital, ¿no? Con 5.000 soles, se me ocurre. Entonces, como les decía, en el debe va a ir cuando aumente mi clase 1, ¿no? Y yo establecer, al iniciar una empresa con un capital, ¿qué quiere decir? Que está aumentando mi caja y banco, ¿no? Porque estoy inyectándole dinero a la empresa. Entonces, esto es lo que yo tengo en mi cuenta corriente, ¿no? Que fue por un inicio, por mi capital inicial. Ahora, vamos a suponer que en un siguiente caso, yo de mi cuenta corriente, yo pague una factura. Voy a pagar una factura por 1.000 soles, por ejemplo. Entonces, en la clase 1 va a ir en el haber cuando disminuya mi clase 1. ¿Y cuando disminuye? Cuando se retira o cuando se paga una obligación de dicha clase, ¿no? Ahora, otro ejemplo de aumento, por decir. De repente obtuve un préstamo en el banco, por 3.000 soles. El obtener un préstamo en el banco va a aumentar mi caja y bancos o va a disminuir. Va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿en qué caso aumenta? Cuando esté en el debe, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto, se genera una obligación, pero ingresa un dinero y por lo cual debe ir aquí en el debe. Ahora, otro ejemplo de disminución, por ejemplo. A ver, ¿en qué caso? Pago de impuesto, por ejemplo, ¿no? Pago mi impuesto de IGB, por ejemplo, en un determinado mes por 500 soles, ¿no? Al pagar el impuesto, estoy retirando dinero de mi caja y banco, ¿verdad? Al retirar dinero, está disminuyendo está disminuyendo mi caja, ¿verdad? Porque estoy retirando dinero. Entonces, por eso que va en el haber. Ahora, vamos a asumir que esto sea mis movimientos de este determinado mes. Voy a sumar cuánto me ingresó y voy a sumar cuánto retiré dinero. Y en este caso, ingresó 8.000 y retiré 1.500. Entonces, en este caso debería tener un saldo de 6.500. Y así podríamos hacer con cualquier otra cuenta, ya sea una cuenta de la clase 2, de la clase 3, de la clase 4, de la clase 5, de la clase 6 o de la clase 7, para que ustedes vean cómo es que se mueve cada cuenta contable. Otro ejemplo claro puede ser el de... Vamos a hacer un ejemplo más, en este caso de la clase 1, pero de la cuenta 12.1, que es facturas por cobrar. Dijimos que en la clase 1 está
el activo disponible y el activo exigible. En este caso, la factura por cobrar para nosotros es un derecho, es algo que podemos exigir. Entonces, aquí vamos a ver cómo se mueve esta cuenta respecto a nuestro derecho, ¿ya? A la obligación de cobrar de nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros hemos realizado una venta al crédito se me ocurre, por 10.000 soles, ¿ya? Entonces, ya saben, si es que está en el debe, ya saben que aumenta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aumenta nuestro derecho, ¿ya? Nuestro derecho de cobrar esta factura. Muy bien, entonces, en este caso, cuando la 12.1 está en el debe, es que es un derecho que tenemos nosotros. Ahora, ¿en qué caso va a disminuir esta 12.1? Cuando va a estar en el haber, ¿no? Dice, ¿cuándo nuestro derecho podría disminuir en este caso? Cuando cobramos, ¿no? Entonces, si nosotros, supongamos que hemos cobrado el 30%, entonces, ya saben que si hemos cobrado, si bien es cierto, aumentará nuestra caja, pero nuestro derecho de cobrar disminuirá, ¿no? Porque ya no voy a tener el derecho de cobrar los 10.000, sino menos, ¿no? En este caso, como he cobrado el 30%, sería 3.000, ¿no? Y vamos a suponer que quisiera netear esto, la operación, para saber cuánto, cuánto de saldo tengo en este determinado mes, ¿no? Entonces, en el debe tengo 7.000 y en el haber tengo 3.000, ¿no? Entonces tengo una diferencia de 3.000, ¿no? Entonces, esto sería una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, nuestro derecho de cobrar, nuestro saldo exigible, ya no sería 10.000, porque ha disminuido en 30% que hemos cobrado. Entonces, nuestro derecho por cobrar en este determinado mes, por decirlo así, es de 7.000, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces este video ha sido básicamente para explicar esta primera parte de la clase 1. Voy a hacer después otro video para hacer un ejemplo de la clase 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si cualquier duda que tengan, escriban en sus comentarios. Y si les gustó el video, compartan y denle me gusta. Conmigo será hasta la próxima, amigos. Cuídense.